comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Así se refería el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al aumento del precio de la gasolina, que ha causado protestas en el país durante el evento donde nombró al exministro de Hacienda, Luis Videgaray, como nuevo titular de Relaciones Exteriores. Videgaray es considerado como el gestor del encuentro entre el mandatario mexicano y Donald Trump y reemplazará a Claudia Ruiz Massieu. El amante funcionario reconoció su falta de experiencia en temas diplomáticos y será el reemplazante de Claudia Ruiz Massieu. El nombramiento se produce en un momento en que el país afronta críticas por el incremento en el precio de la gasolina y también la cancelación de una inversión millonaria de la automotora Ford. Desde la Ciudad de México, Rey Rodríguez nos tiene los detalles. Adelante, Rey, gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, José Manuel? Igualmente, un gusto saludarte. Y sí, efectivamente, es el primer anuncio o el primer mensaje del presidente Enrique Peña Nieto de este año y donde habla de este nuevo nombramiento, como tú bien decías, Luis Videgaray, el nuevo canciller mexicano en sustitución de Claudia Ruiz Massieu. Y bueno, el mandatario en ese mensaje que estamos viendo en pantalla dijo que lo trae de regreso a su gabinete para que sea un interlocutor directo con la nueva administración de Donald Trump, quien ha amagado con fuertes medidas proteccionistas contra México. Pero déjame decirte, José Manuel, que en su primer mensaje como canciller, Videgaray no abordó el tema de las relaciones con Estados Unidos, aunque sí reconoció carecer de experiencia diplomática. Escuchemos. Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores, más que como se le puede conocer desde fuera. No soy un diplomático, nunca he tenido, más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en su actividad internacional, la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y se los digo con humildad. Vengo a aprender de ustedes. El reto es enorme. Las amenazas ahí están. Pero las oportunidades y nuestras fortalezas también son enormes. Vamos a ver si en esa experiencia, José Manuel, cómo enfrenta esta nueva misión, porque su nombramiento ocurre un día después de que la empresa automotriz Ford anunciara que cancelaba la construcción de una nueva fábrica en San Luis Potosí, en la que se pensaba invertir nada más y nada menos que 1.600 millones de dólares. Además, también se da, José Manuel, en un momento en el que el país afronta críticas por el alza en el precio de la gasolina. Sobre esto último habló hoy el presidente en su mensaje. El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. José Manuel, habrá que ver ahora si el regreso de Videgaray no genera más malestar social, sobre todo cuando se trata de alguien cuya gestión en la Secretaría de Hacienda fue duramente criticada por algunos sectores sociales y la oposición política, que lo culparon en su momento de haber aumentado la deuda pública del país y no implementar acciones que detonaran el crecimiento económico. José Manuel. Veremos cómo le va a Rey Rodríguez a Videgaray en términos de la defensa del Tratado de Libre Comercio y también en la reforma o la posible reforma migratoria que implante el presidente electo Donald Trump. Gracias, era Rey Rodríguez informándonos desde nuestros estudios en Ciudad de México. Y se le considera el artífice de las reformas que ha llevado a cabo en México el presidente Enrique Peña Nieto. Además, fuentes de Palacio dicen que es uno de los hombres más cercanos al mandatario. Fue secretario de Hacienda en 2012 y algunos dicen que fue el gestor de la polémica reunión entre Peña Nieto y Donald Trump.
Ahora Luis Videgaray será el encargado de llevar las riendas de las relaciones exteriores de México. Señor secretario de Gobernación y jefe del gabinete del Gobierno de la República. Luis Videgaray Caso es uno de los hombres más cercanos al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Es considerado el principal gestor del encuentro entre el presidente Peña Nieto y el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en la residencia oficial de Los Pinos en agosto de 2016. El encuentro le costaría el cargo como secretario de Hacienda. La oposición respondió con fuertes críticas y la popularidad del presidente se vio afectada. En ese momento, Trump ya había generado animadversión por su retórica ofensiva hacia los mexicanos. Videgaray nació el 10 de agosto de 1968. Es doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue secretario de Hacienda y Crédito Público desde septiembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la presidencia. A Videgaray se le considera el artífice de las reformas estructurales del actual gobierno. Su relación de trabajo con Enrique Peña Nieto comenzó hace años. Fue su secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México, coordinó su campaña presidencial y después del triunfo en las elecciones fue nombrado coordinador general para la transición gubernamental. Forma parte del Partido Revolucionario Institucional desde 1987, cuando se unió al Frente Juvenil Revolucionario. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y también asesor financiero de gobiernos estatales. Muy buenos días a todos. En 2014, Videgaray fue nombrado ministro de Finanzas del Año por la revista Euromoney, por las reformas estructurales que impulsó en los primeros 2 años del gobierno de Peña Nieto. Porque, sin duda... Sin embargo, en el mismo año, Videgaray fue alcanzado por los señalamientos de corrupción, al igual que el presidente Peña Nieto. Fue acusado de comprar una casa de descanso en Marinalco, Estado de México, a uno de los principales contratistas del gobierno. En su defensa, argumentó que se trató de una operación legal. Luis Videgaray Caso. Su nombramiento como nuevo canciller de México es visto por los analistas como una medida de acercamiento al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Que así sea, por el bien de México. Y para ahondar en las relaciones entre México y Estados Unidos, me acompaña en vivo desde Los Ángeles Hernán Molina, analista político. Señor Molina, ¿qué tal? Gusto de saludarle. Luis Videgaray, flamante canciller mexicano, reconoce que no sabe mucho de diplomacia, pero es un graduado en MIT, un hombre que conoce la administración pública bastante bien. ¿Qué rol podría jugar a la hora de defender el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y negociar con la administración Trump los intereses de México, que también pueden pasar eventualmente por el tema migratorio? Gusto de saludarle, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Realmente creo que es una buena opción, porque si algo va a afectar a México es el tema económico, sobre todo si Trump lleva adelante, como parece que quiere llevar adelante, medidas proteccionistas que van a obviamente impactar la economía en México. Lo que hablábamos, lo que mostraban ustedes en el paquete anterior, sobre todo con la planta de Ford y la decisión de la compañía de no invertir 1.6 billones de dólares en México, obviamente causa un impacto, y ese impacto se ve traducido en que el peso mexicano en relación al dólar se está debilitando. Esa debilidad más la anticipación que están tomando los accionistas de bolsa y los expertos en el mercado financiero está haciendo que la economía de México empiece a estar en un veremos, y ese veremos no es bueno porque puede llegar a estancarse. Y lo que puede llegar a pasar con México es que pueden llegar a tener precios altos por la depreciación del peso, como el tema de la gasolina aumentando, y después un parate económico que no sería muy bueno, obviamente, para la gente que vive en México y, bueno, y por ahí hasta para Estados Unidos. Desde ya algunos economistas anticipan que la suba del combustible podría traer una inflación al país. Ahora bien, la política comercial del presidente electo Donald Trump de si haces negocio con México te subo los impuestos, ¿es sostenible a largo plazo? Se lo pregunto por el caso de Ford. ¿No se arriesga quizá esta nueva administración a que al final del día ciertas empresas puedan irse a otros países, o es la forma en que realmente se tiene que ser competitivo en una economía moderna y global? Y ahí tú lo has dicho, una economía moderna y global, una economía que
de una manera u otra no puede ser más que otra cosa que ser globalizada. No puede cerrarse al mundo, sobre todo cuando estamos hablando de la primera economía del mundo, una economía que necesita expandir sus mercados para continuar el crecimiento económico de las mismas compañías que hoy emplean a tantos americanos y contribuyen a que este país sea la potencia económica que es. Realmente no es sostenible a largo plazo y puede llegar a causar problemas económicos a largo plazo, y nosotros ya tenemos problemas. Tenemos, por ejemplo, un déficit fiscal de 20 trillones de dólares, o sea que no tenemos que caer en soluciones que parecen fáciles a corto plazo, pero que a largo plazo pueden llegar a ser muy problemáticas, obviamente. 4 días después de la entrada en vigor del llamado gasolinazo en México y a fin de evitar saqueos y confrontaciones, el grupo de empresarios gasolineros conocidos como el G500 anunció el cierre de al menos 400 estaciones de servicio en todo el país. El informe es de nuestra cadena aliada en México, Imagen TV. Empresarios anunciaron el cierre de al menos 400 gasolineras a partir del mediodía de este 4 de enero, principalmente en la zona conurbada del país, debido a que algunas de las manifestaciones por el aumento en los precios de las gasolinas ya se ha convertido en actos vandálicos que están poniendo en riesgo a la ciudadanía en general. En conferencia, Antonio Caballero, presidente de G500, grupo que conglomera cerca de 1.800 estaciones de servicio, exigió a las autoridades garantizar la operación y el despacho de gasolinas y diésel, de lo contrario las mantendrán cerradas. A partir del día de mañana a las 12, si no tenemos condiciones de seguridad, vamos a iniciar cierres por zonas, y si es necesario se cerrarán todas, pero vamos a iniciar esos cierres por zona donde hayamos tenido amenazas, donde tengamos, digamos, estos actos, estos cierres. Mencionó que el problema no es de desabasto, pues Petróleos Mexicanos les ha garantizado el suministro, por lo que tienen la gasolina suficiente para vender, pero en condiciones de riesgo no van a operarlas, pues consideran que la vida humana, la integridad de los trabajadores y clientes, así como de la ciudadanía en general, está por encima de todo. Vamos a atender en aquellos lugares donde la seguridad lo permita y no atenderemos donde veamos el menor riesgo. Ninguna vida vale el vender un solo litro de combustible. Aseguró que las zonas con mayor afectación han sido Atizapán, Ecatepec, Naucalpan, Iztapalapa, Villa del Carbón, Chiapas, entre otras. Por ello, la decisión de cerrar un número aproximado de 400 gasolineras, aunque este número podría ser mayor si se aumenta el vandalismo en estas zonas.